Al fin, el Consejo Nacional Electoral se pronuncia sobre el proceso de elecciones que ya empezó. El ente rector de las elecciones en Ecuador, únicamente en un comunicado, recuerda a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones que por ningún motivo deben incitar al voto, participar en donaciones y mucho menos en la inauguración de obras con recursos del Estado, y menos utilizar los bienes del Estado para hacer campaña política. Y peor aún en mitines políticos. Y si quieren hacerlo, tienen que solicitar licencia. Entonces, en este mismo comunicado, el Consejo Nacional Electoral manifiesta que estas conductas antijurídicas, es decir, sabiendo que eres un servidor público en el ejercicio de tus funciones y estás haciendo campaña, esta acción se configura como infracción electoral, conforme lo tipifica la Ley Orgánica Electoral, y cuyo juzgamiento es responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral. Más claro, el Consejo Nacional Electoral se lava las manitos y le pasa la pelotita al Tribunal Contencioso Electoral. Obviamente, no se refiere en lo absoluto a las denuncias de 3 candidatos presidenciales sobre la supuesta infracción electoral que estaría cometiendo el presidente candidato. Sobre ello, en ese comunicado, el CNE no dice absolutamente nada. Constitucionalistas, me encantaría comenten aquí en la cajita sobre este tema. Compartan muchas veces este video.